Hola a todos, yo soy Eterno, Hijo de Dios, y esto es Escuela del Conocimiento. Este vídeo, amigos, es posiblemente uno de los más importantes que he grabado desde que decidí abrir este canal para divulgar el conocimiento secreto de la geometría sagrada de la Gran Pirámide. Y en él voy a hacer una recapitulación de los conceptos más importantes con relación al movimiento del Sol a lo largo de un año trópico y sobre el planisferio de la Tierra o sobre la Tierra plana. Pero voy a, en este caso, ampliar aún más esos conceptos, llegando a abarcar todos los necesarios para que, según en geometría solar, se pueda determinar los puntos astronómicos más importantes o relevantes del Sol para cualquier día del año y para cualquier situación geográfica de la Tierra. Pero antes de pasar con la explicación del vídeo, quisiera, como siempre, invitaros a que adquiráis y que estudiéis con detenimiento los 4 libros que conforman la saga Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, porque en estos libros vais a poder hallar conocimiento muchísimo mayor de lo que en estos vídeos puedo facilitaros. Así pues, amigos, sin más preámbulo, voy a dar la explicación. Voy a situar mi ratón en la otra pantalla. Esta imagen que veis aquí, ya conocéis, pienso que de sobra todos, lo que es, y es la proyección de Giza, o el mapa planisferio de la Tierra hallado por triangulación sobre las 3 grandes pirámides de Giza en Egipto. Del centro del planisferio hacia los límites del mismo hay una serie de círculos concéntricos que son, digamos, los principales paralelos de la Tierra plana. El más cercano al centro sería el círculo polar ártico, le sigue en verde el trópico de Cáncer, continúa en color magenta el ecuador, que divide, digamos, el planisferio en 2 partes, y a continuación el trópico de Capricornio. Este último que veis aquí sería el círculo polar antártico, y ya estos 2 círculos concéntricos que están juntos representan la matriz divina y son los límites del planisferio. Lo primero que vamos a recordar es el movimiento del Sol a lo largo de un año trópico sobre el planisferio. Y según el estudio del zodíaco de Dendera y de los movimientos y conjunciones del Sol con la estrella de Sirio y el cinturón de Orión, según el disco calendárico egipcio del tiempo circular perpetuo y sincrónico del Antiguo Egipto, en el volumen 4 de Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, el Sol se dilata 364 días y no 365.25 días en realizar una traslación completa de 364 días o un año trópico sobre la Tierra plana. Si el Sol se halla en el ecuador, 90 días después o 90 vueltas al planisferio después alcanza el trópico de Cáncer, solsticio de verano en el hemisferio norte. 90 días después o 90 vueltas al planisferio, pero con dirección sur, puesto que el Sol cuando alcanza el trópico de Cáncer le lleva otro día más necesario para cambiar de rumbo norte que llevaba del ecuador al trópico de Cáncer para cambiar el rumbo sur hacia el ecuador, 90 días después, como digo, alcanza el ecuador. Una vez que atraviesa el ecuador, necesita igualmente 90 días o 90 vueltas más al planisferio para alcanzar el trópico de Capricornio y un día extra sobre el mismo para cambiar de rumbo sur, otra vez a rumbo norte. Así, 90 días después, los mismos que le llevó del ecuador al trópico de Capricornio, va a utilizar para alcanzar del trópico de Capricornio nuevamente el ecuador. Cuando alcance el ecuador, habrá completado lo que se denomina un año trópico, compuesto, como he dicho, y como muestro, según el estudio del cielo en la meseta de Giza, 364 días solares. El Sol, en sus estaciones, como acabo de explicar ahora, si el Sol está en el ecuador,
ahora mismo, por ejemplo, en el hemisferio norte estamos a punto de alcanzar el solsticio de verano, puesto que el Sol está a punto de llegar al trópico de Cáncer. Las temperaturas ahora en estas latitudes son más altas que lo que veníamos teniendo. Ahora estamos entre el orden de 28, 31, 32 grados, porque las masas oceánicas a lo largo de su desplazamiento del Sol con dirección norte van tomando temperatura. Pero es a partir de que el Sol alcanza el solsticio de verano y que vuelve a retroceder con rumbo sur hacia el Ecuador, que debido a que ya se ha trasladado hacia el norte y vuelve en su retroceso hacia el sur, las masas oceánicas toman mayor inercia térmica y por ende mayor temperatura, lo que hace que en ciertos puntos de la península ibérica, como por ejemplo Andalucía, lleguemos a alcanzar hasta los 44 grados. Esta es la forma en la que podemos ver claramente cómo funcionan digamos, las estaciones en la Tierra plana. Lo mismo sucede en el hemisferio sur, excepto en las zonas ecuatoriales, donde las temperaturas son siempre de media mucho más estables y de una variación de más o menos unos 5 grados. El Sol tiene dos velocidades que tenemos que comprender y que son fundamentales. Una es su velocidad angular y viene dada por el tiempo que tarda el Sol en dar una vuelta al planisferio, independientemente del círculo concéntrico o de la latitud en la que se halle o del paralelo en el que se halle. Es decir, el Sol siempre, y esto es un axioma o una ley natural, siempre va a tardar en dar una vuelta a cualquier paralelo 24 horas solares. Va a tardar en realizar 360 grados 24 horas solares y siempre lo va a hacer en 24 horas solares. Esa es su velocidad angular. Pero la longitud de circunferencia del trópico de Cáncer no es lo mismo que la longitud de circunferencia, por ejemplo, que del trópico de Capricornio. Y si ambos trópicos los va a recorrer en 24 horas solares, eso significa que el Sol va a modificar su módulo de velocidad tangencial para ajustarse a esas 24 horas solares, aumentando su módulo cuando alcance el trópico de Capricornio y reduciendo su módulo cuando se halle en el trópico de Cáncer. Hasta ahora habíamos visto una serie de conceptos básicos sobre el movimiento del Sol como los que acabo de describir. Pero en geometría solar estudiamos la altura verdadera del Sol, que en este caso la altura verdadera del Sol y de la Luna es siempre la misma. El Sol y la Luna rotan a la misma altura verdadera sobre la Tierra. Es decir, su posición ortogonal o perpendicular respecto al océano es siempre la misma, independientemente de la situación geográfica en la que se hallen sobre el planisferio. Lo que varía es la altura aparente de este en función de la situación geográfica del observador, que es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a verlo de manera muy gráfica. Entonces, para disponer de todos los conceptos necesarios para determinar los puntos fundamentales o los puntos astronómicos fundamentales del Sol, necesitamos conocer su altura aparente, su ángulo de paralaje, su declinación, la latitud de observador y su azimut. Mirad, en este texto de geometría solar lo definen de la siguiente manera. La geometría solar trata en principio de los recorridos aparentes del Sol en el cielo y de su localización en distintas fechas y horas para, de este modo, predecir su interacción con planos y volúmenes en el espacio en función a su ubicación relativa. Es decir, que la geometría solar depende de toda esta cantidad de datos que una vez agrupados son denominados como el datum, para conocer la posición de este astro sobre el firmamento en función del número de día del año. Sobre esta imagen podéis, o se refleja, o estáis viendo el rectángulo solsticial para la situación geográfica 30 grados norte y 30 grados este, que es exactamente la posición de la Gran Pirámide de Giza. Esto significa, voy a poner mi ratón en esta pantalla, que si yo tomo el ecuador
en su intersección con la meridiana astronómica de Giza, que es esta línea de puntos que veis aquí, del ecuador hacia el centro de la pirámide hay, como veis en ese cajetín, en color azul, 30 grados de latitud. Y como se refleja aquí, del meridiano del meridiano de Greenwich a 30 grados al este se halla lo que he denominado o se denomina como meridiana astronómica del lugar de Giza, que es la recta que secciona por dos el planisferio en función de la situación geográfica del observador, dividiéndola en dos partes iguales de 180 grados. 180 grados de longitud este y 180 grados de longitud oeste, puesto que la latitud se mide a partir del ecuador, con 90 grados de latitud hacia el sur, como veis aquí en ese cajetín en color azul, o 90 grados a partir del ecuador hacia el centro del planisferio norte. Como bien escribo en Tratado de Cosmografía y Tierra Plana, o en el volumen 3 de Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, lo que veis en pantalla es el rectángulo solsticial. El rectángulo solsticial es una geometría sagrada muy importante que fue, digamos, revelada por Raúl Berguez, decano de los Compagnons o maestros de constructores de catedrales en Francia ya hace unos años, y fue un conocimiento divulgado tanto en Francia como en España por otros como Raymond Montersy, Jacques Bobin o Louis Rossier, que todos ellos tienen textos o libros de geometría y estudio de lugares sagrados, así como de geología y radiestesia, con relación al rectángulo solsticial y los lugares sagrados. Si bien es cierto que esos libros son extraordinarios y los recomiendo, en todos ellos, estos autores que he citado, meramente lo que facilitan es un método aritmético por el que se calcula el módulo solar para, de esta manera, determinar la salida y la puesta del Sol en los solsticios y en los equinoccios para cualquier posición geográfica, que es lo que estáis viendo aquí. He de deciros que para conocer la matriz fundacional o los entresijos de esta fabulosísima y extraordinaria geometría, que es la base fundacional de cualquier lugar sagrado que se precie, como una ermita o una catedral, podéis estudiarlo o adquirir el volumen 3 de Geometría Sagrada, donde se detalla con minucioso detalle la formación del mismo. Un trabajo realmente excepcional y extraordinario que os recomiendo que no os lo perdáis. El rectángulo solsticial es una geometría ciertamente extraordinaria, porque fue utilizada para dar las dimensiones al templo. Esta geometría que veis aquí, o el módulo de su rectángulo, o la proporción en su lado mayor y su lado menor, da una proporción denominada como proporción K, a través de la cual se halla la armonía entre las energías telúricas y cósmicas para el lugar en el que se decida realizar esa construcción, que normalmente eran lugares elegidos con escuadra y cartabón en función de ciertos entramados o rejillas electromagnéticas que conectan ciertos lugares de la Tierra con el transductor cósmico que conecta la conciencia planetaria con la conciencia cósmica, es decir, con la Gran Pirámide de Giza. Es un conocimiento ancestral, conocido también en otras culturas como la maya y otras mesoamericanas, que ciertamente es, como digo, extraordinario y cuya base, como veis aquí, se cimenta en el estudio igualmente de la estrella de David o el sello de Salomón. Ahora que estoy aquí y antes de continuar con la explicación de este vídeo, quiero dejar claro y dejar bien matizado que tanto los maestros constructores de catedrales como los masones originarios, aquellos que trabajaron en y para la luz, que fueron, digamos, reseteados ya hace mucho tiempo porque su sociedad secreta fue corrompida por otra conocida como lo de los Illuminatis, ambas, compañones o masones, disponían exclusivamente de 3 rangos. De hecho, los maestros constructores tenían aprendiz, oficial y maestro, mientras que los 3 rangos fundamentales o iniciales de la masonería eran aprendiz, compañero, no oficial y maestro.
Fue a partir de que la masonería empezó a tener rangos que van de hasta el 33 cuando se muestra o se ve claramente la interacción de otras sociedades secretas que actuaron y que actúan siempre en y para la oscuridad para, digamos, contrarrestar las fuerzas que estas sociedades secretas llevaron a través de la construcción de lugares sagrados durante muchísimo tiempo en la Tierra. Un tema fascinante del que hablaremos en otro momento abiertamente, entrando en profundidad. Ahora fijaros cómo este rectángulo solsticial funciona de la siguiente manera. Imaginaros que vosotros sois el observador que se sitúa sobre el ápice de la Gran Pirámide. Y en este caso estás mirando al norte geográfico, es decir, hacia el norte del planisferio. Recordad que todas las brújulas en el planisferio o en la Tierra, independientemente de si estás al norte o al sur del Ecuador, siempre apuntan hacia el norte magnético que se halla en el centro del planisferio. Bueno, este norte es el norte geográfico, puesto que el norte magnético con respecto al norte geográfico difiere en el ángulo de la declinación magnética, que no viene a cuenta ahora, pero bueno, esto es el norte geográfico o el norte verdadero. Por, como digo, el cálculo aritmético del módulo solar o por el trazado de la matriz fundacional del rectángulo solsticial, independientemente del lugar en el que habites, sea hemisferio norte o hemisferio sur, vas a poder trazar esta geometría y ubicarla sobre tu situación geográfica para conocer exactamente el azimut del Sol para los días del solsticio y de los equinoccios. Y para calcular el azimut vas a necesitar, como muestro en el volumen 3 de Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, la fórmula que facilito y que tiene en consideración el seno de la declinación del Sol y el coseno de la latitud. En este caso, para la posición de la Gran Pirámide, como digo, si tú estás sobre el ápice de la Gran Pirámide mirando hacia el norte, el día del solsticio de verano en el hemisferio norte, día en que el Sol está girando sobre este círculo concéntrico de color verde que es el trópico de Cáncer, el Sol aparecerá sobre el horizonte a 62,6457 grados al este del norte verdadero. Ese será el lugar en el que verás aparecer al Sol. Y ahora es importante recordaros a todos que tanto el orto, la ascensión, hasta que va cogiendo altura poco a poco y el Sol llega a su cenit en este punto, que es cuando más cerca está del observador, y luego va bajando en altura poco a poco hasta que se oculta, es una cuestión meramente de perspectiva. El Sol aparece o el Sol se pone porque se aleja del observador, por distancia. Mira, fijaros, si ahora estás aquí mirando al norte y te sitúas con este ángulo, verás que el Sol, cuando llegue a este punto exacto, amanecerá o aparecerá en su orto. Poco a poco el Sol continuará por el mismo círculo y tú irás viendo que va tomando altura porque se va acercando a ti. Cada vez esta recta que une el centro de la pirámide con el centro del Sol es en consecuencia más corto y por ende el Sol va tomando altura. Es una mera cuestión de perspectiva. El Sol va elevándose en el firmamento porque está más cerca de ti. Cuando llega al punto más alto es cuando más cerca está del observador y eso se le denomina como el cenit y siempre es el punto en el que el Sol, sobre la latitud o sobre el paralelo en el que está girando, intersecciona con la meridiana astronómica del lugar de observación. En este caso es la meridiana de Giza. Veis que es la línea de puntos en su intersección con el trópico de Cáncer. En ese punto es el cenit y es el punto más alto que toma el Sol para este observador sobre la meseta de Giza. A medida que el Sol continúa su rotación sobre este trópico, la perspectiva va a hacer que el Sol vaya decreciendo en altura, puesto que así como venía cogiendo altura, ahora la va perdiendo hasta que finalmente llega un momento en el que por perspectiva y por la capacidad del ojo humano, el Sol desaparece en el horizonte, continuando su rotación sobre este gran círculo, sobre el trópico, pero que ya para este observador no es visible. Es decir, se ha hecho la noche en la meseta de Giza y empieza a amanecer y a ser de día en otros lugares del planisferio.
Para los días del equinoccio, el Sol, indistintamente del lugar en el que se halle el observador sobre la Tierra, siempre sale a 90 grados del norte verdadero. Si este es el norte verdadero, puesto que es perpendicular al centro de la Tierra, a 90 grados al este del norte geográfico amanecerá o tendrá su orto el Sol que viene por el ecuador el día del equinoccio. Si el Sol continúa, veremos que va subiendo en altura hasta que llega a su cenit. Igual que pasaba antes, el Sol, a medida que va avanzando, va reduciendo su altura hasta llegar a desaparecer en el horizonte con su ocaso. Pues bien, amigos, tanto en un caso como en otro, aquí se crea un triángulo muy especial. Ahora estáis viendo esta perspectiva a vista de pájaro, pero fijaros, desde el centro de la pirámide hasta el centro, en la perpendicular del centro del Sol, se halla el lado mayor de un triángulo o el cateto mayor de un triángulo muy especial que vamos a estudiar en geometría solar. En este punto y hasta el centro del Sol se halla el cateto menor de este triángulo solar, y desde ese punto nuevamente hasta el centro de la pirámide se halla la hipotenusa que conforma este triángulo solar para calcular y para conocer la altura aparente del Sol para este día concreto. Si queremos conocer la altura aparente para el día del ecuador, el cateto mayor nos llevará desde la Gran Pirámide hasta la intersección con el ecuador a lo largo de la meridiana astronómica, puesto que en el ecuador, en el día del equinoccio, el Sol se halla perfectamente perpendicular y ya desde el Sol nuevamente trazaríamos otra línea que sería la hipotenusa. Espero que me hayáis seguido, pero si no ha sido así, lo he dibujado aquí para que lo podáis ver con más facilidad. Esto es el datum del solsticio de verano para el observador que se halla en la Gran Pirámide de Giza. Es decir, en esta geometría se dan los puntos astronómicos fundamentales para conocer todos los datos que en geometría solar nos dan la posición del astro rey en el firmamento. Si, como he dicho, nosotros nos encontramos en el ápice de la Gran Pirámide mirando al norte, que es esta línea de puntos, mirando al norte, a 62,6457, tal y como se calcula por geometría o por aritmética el módulo solar del rectángulo solsticial, se produce el orto o la salida del Sol para el solsticio de verano. A lo largo del día, el Sol va a dar una vuelta de 24 horas. Y como veis aquí, esta zona rayada indica las horas de Sol, puesto que aquí el Sol ha tenido su orto, va a girar y va a tener su ocaso. A medida que sale, si lo vamos siguiendo, atraviesa el ecuador o el este geográfico y poco a poco va cogiendo altura, hasta que cuando cruza por la meridiana astronómica o por el sur solar, el Sol está en su punto más alto, es el cenit, y se halla a 83,45 grados de altura para esta situación geográfica. Pero fijaros una cosa, aquí os estoy mostrando un triángulo muy especial, porque este triángulo muestra el ángulo de paralaje del Sol. Si tú y yo nos situamos en el ápice de la Gran Pirámide, estamos en el punto 1, y el punto 2 es el trópico de Cáncer, o el gran círculo del trópico de Cáncer, que se halla a 6,55 grados al sur de la meseta de Giza y a 23,45 grados del ecuador, que sería el punto 3. De tal manera que los grados que distan entre el ecuador y el trópico de Cáncer, que son 23,45 más los que distan entre el trópico de Cáncer y la meseta de Giza, suman 30 grados de latitud, que son consecuentes a la declinación solar. En este caso, solamente a los 23,45, puesto que el Sol no se traslada más allá del norte del trópico de Cáncer. ¿Qué significa esto? Pues fijaros cómo este triángulo tiene un ángulo de 30 grados. Este es el ángulo de paralaje, que es la suma de los grados de latitud que se hallan entre el ecuador y la meseta de Giza, considerando el trópico de Cáncer en el medio.
y asimismo contempla los 23 grados de declinación que tiene el Sol entre el trópico de Cáncer y el Ecuador para el solsticio de verano. Pues bien, en el volumen 3 de Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, Tratado de Cosmografía y Tierra Plana, facilito 4 ecuaciones para determinar la altura aparente del Sol, porque la altura verdadera del Sol, por la que doy también un procedimiento geométrico para determinar la altura en la que se halla, creo recordar que eran 6.385 kilómetros de altura, pero eso es otra cuestión de la que se hablará en otro momento. Facilito 4 ecuaciones por las que vamos a poder determinar la altura aparente del Sol en función de la declinación del mismo y de la latitud del observador. Pero no solamente eso, sino que de esa ecuación vamos a poder jugar con las diferentes variables para conocer, por ejemplo, la latitud del observador en función de la declinación del Sol y dejadme que me centre, bueno, que poder determinar igualmente también la latitud del observador. ¿Cómo? Clavando una estaca de 1 metro en el lugar de observación y conociendo la declinación del Sol podréis determinar la latitud en la que os encontráis. Pero son 4 ecuaciones. ¿Y por qué 4 ecuaciones? Porque el observador puede estar al norte del trópico de Cáncer, puede estar entre el trópico de Cáncer y el Ecuador, puede estar entre el Ecuador y el trópico de Capricornio o puede estar al sur del trópico de Capricornio. Y en función de la situación geográfica en la que se halle, va a poder tomar la ecuación que necesite para determinar, como digo, la altura aparente del Sol o calcular la latitud en la que se encuentre en función de la latitud del mismo y de la altura del Sol. ¿Y la altura del Sol cómo la va a conocer? Pues en función de la sombra que genere un común o lo que se conoce como el quinterno maya en función de la sombra de una estaca de 1 metro. Pero esto es otro asunto del que se hablará más adelante también, quizás en otros vídeos. Así que bueno, este es el datum del solsticio de verano en el hemisferio norte para la situación geográfica de la Gran Pirámide. Como veis, es el día más largo del año y la noche más corta. La noche es esta zona sin rayar y el día es esta zona rayada. Asimismo, si ahora vamos al Ecuador para ver desde la situación geográfica de la Gran Pirámide el funcionamiento del rectángulo solsticial para los días del equinoccio, vamos a coger ese triángulo que se forma aquí y es este que vemos aquí. Este es el datum de los equinoccios, independientemente de si es equinoccio de primavera o de otoño, para el observador en la meseta de Giza. El observador se sitúa de nuevo en el centro de su domo particular. El Sol en este caso se halla en el Ecuador, es decir, a 30 grados de latitud al sur del observador, mientras que el trópico de Cáncer, como he dicho, se quedaba a 6,55 grados al sur. La suma entre la diferencia de Giza y el trópico de Cáncer y los 23,45 que separan ambos paralelos, o el trópico de Cáncer y el Ecuador, suman 30, que son los 30 grados del ángulo de paralaje de este triángulo. Y ahora, tomando la ecuación correspondiente que figura en el volumen 3 de Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, podréis determinar que la altura aparente del Sol es de 60 grados. Esa fórmula es muy importante porque de ella obtenemos valores con los cuales determinar el azimut del Sol, puesto que la fórmula que se facilita, todas estas ecuaciones y fórmulas difieren sutilmente con respecto a las que se facilitan en el modelo heliocéntrico, porque ya he dicho en diferentes ocasiones que ambos modelos, tanto el esférico como el plano, se refieren a sí mismo. Eso significa que ambos son modelos válidos desde la ciencia de las matemáticas y de la geometría, porque tú puedes coger la esfera y llevarla al plano, o puedes coger el plano y llevarlo a la esfera. Por lo tanto, esto es indiscutible, no tiene que haber debate sobre este asunto. El debate está en que un modelo es ficticio, en este caso el modelo esférico, y dentro de ese debate podemos
ampliarlo acerca de cómo evidentemente una masa de agua en calma tiende a estar perfectamente nivelada, o cualesquiera otros conceptos que podamos entrar en debate sobre el mismo. Pero en la parte matemática y geométrica no existe debate. Mirad, si cogemos, por ejemplo, esta página, sunearthtools.com, y buscamos la situación geográfica de la Gran Pirámide, vamos a poder obtener para el día del solsticio de verano, 21 de junio del 2022, y para la hora en la que el Sol está en el cenit, es decir, que está cruzando la meridiana astronómica del lugar de Giza, que es la recta que secciona el planisferio en dos partes, y que siempre es paralelo, el norte verdadero y el sur paralelo siempre es paralelo a la imagen de la fotografía o de la ortofoto que se muestra. Esta es una forma de determinar el norte verdadero. Esta línea recta de la ortofoto es perfectamente paralela a la cara de la Gran Pirámide, puesto que está exactamente alineada al norte verdadero. Pues bien, este programa nos facilita un gráfico polar muy similar al rectángulo solsticial, por el que vamos a poder ver cómo la altura del Sol para este día es de 83.45 en su cenit, que es lo mismo que lo que estábamos viendo en mi gráfica. Esperad que tengo que situar el ratón. Eso es. Que es la misma altura que la de la gráfica que os había enseñado. 83.45 grados de altura, como digo, aparente, porque la altura verdadera del Sol es otra. Y siempre es constante. La altura verdadera del Sol y de la Luna siempre es constante. De ahí que se puedan dar los eclipses. Esto también es un axioma o una ley natural. Por lo tanto, si ahora vuelvo a abrir aquí, vemos como la altura o la elevación del Sol para ese día es de 83.45 y su azimut de 185.46. El cenit siempre se da a 180 grados del norte verdadero. Y bueno, ya aquí estamos viendo la latitud y la longitud de la Gran Pirámide, que ciertamente he de decir que no es esta. No es esta, pero este es otro asunto. La latitud y la longitud de la Gran Pirámide es 30-30. Bien, como veis, los resultados del rectángulo solsticial, o del cálculo aritmético del módulo solar, o de las ecuaciones y fórmulas que se dan en el Tratado de Cosmografía y Tierra Plana, dan los mismos resultados que los del modelo heliocéntrico, porque vuelvo a insistir en que ambos modelos se refieren y que las fórmulas matemáticas que se van a utilizar varían sutilmente en sus conceptos, pero el resultado es el mismo, porque ambos modelos se refieren. No existe debate en este campo. El debate queda en si es posible que un río nazca en el hemisferio sur y desemboque en el hemisferio norte, salvando una caída de curvatura tremendísima, como en el caso del río Nilo, que nace en las cataratas de Nilo Azul en Etiopía, y cualesquiera otros conceptos. Voy a volver a la geometría y aquí vuelvo a poner mi ratón en la segunda pantalla. Y estábamos con el modelo del datum de los equinoccios. Y el equinoccio es el día en el que el Sol, tiene el mismo número de horas que la oscuridad. Es decir, el día del equinoccio hay el mismo número de horas de luz que de oscuridad. Y esto lo vemos porque si miramos desde la Gran Pirámide al norte, el Sol sale a 90 grados. Siempre el Sol, indistintamente del lugar en el que te halles sobre el planisferio, en el equinoccio saldrá por el este, a 90 grados, y siempre se pondrá simétricamente a 270 grados o a 90 por 3 cuadrantes. Entonces el Sol nace a 90, se va elevando por perspectiva, porque es cuando más se acerca a nosotros que toma su altura máxima, y lo vemos aquí. Como por ejemplo cuando llega el solsticio de verano, el Sol, como os decía, esta recta, que podemos, si queréis, ver su distancia, si le doy propiedades, vamos a poder ver que la longitud de esa recta que conecta el centro de la Gran Pirámide con el orto del Sol en el solsticio de verano es de 67.43 unidades o grados, que como ya vimos en vídeos anteriores, si cogemos 67.43
lo multiplicamos por 60 para sacar millas náuticas y lo multiplicamos por 1.852 kilómetros que tiene una milla náutica, estamos hablando de que el orto del Sol para ese día concreto y en este lugar geográfico, el Sol aparecería a una distancia de 7.492 kilómetros. Es decir, el Sol se halla a 7.400 kilómetros del observador. Voy a repetirlo porque he puesto la calculadora con mi dedo gordo, 67.43 por 60 y por 1.852. 7.492 kilómetros. Pero esta recta va a ir disminuyendo a medida que el Sol va rotando sobre el círculo del trópico de Cáncer, hasta que cuando se interseccione, como hemos dicho, con la meridiana astronómica, es cuando más cerca está de nosotros y por ende es cuando el Sol está más elevado. Es el día que más calor hace teóricamente, porque es cuando más cerca está de nosotros, recibimos su radiación más directa. Y ya luego, por perspectiva, el Sol va bajando y desaparece porque simplemente nuestra vista, la vista del ojo humano, no nos permite verlo a tal distancia, a tanta distancia. Finalmente llega el solsticio de invierno en el hemisferio norte o el solsticio de verano en el hemisferio sur. El Sol está rotando sobre el gran círculo del trópico de Capricornio. Es el mayor círculo que el Sol va a recorrer, a diferencia de la Luna, que la Luna va a recorrer sus lunasticios mayores 5.25 grados de latitud más al norte o al sur del trópico de los trópicos, en este caso al sur del trópico de Capricornio o al norte del trópico de Cáncer. Asimismo, cuando el Sol venga, si continúa esa rotación y lo vayamos viendo, en su intersección con la meridiana astronómica es cuando este triángulo de geometría solar, este triángulo rectángulo que estudiamos en geometría solar para determinar la altura del Sol, es cuando tiene su cateto mayor más grande con respecto al observador, puesto que separa Giza del trópico de Capricornio. Lo podemos ver en esta perspectiva, que es donde figura el datum para el solsticio de invierno. El observador o nosotros nos encontramos en el punto 1. Si miramos al norte, ese día, según la fórmula dada en el volumen 3 para el azimut, el Sol va a salir en este lugar y para este día a 117,3543 grados al este del norte verdadero. Se va a ir elevando poquito a poco por perspectiva y cuando cruce por nuestra meridiana astronómica habrá alcanzado su cenit. Este ángulo que veis aquí es el ángulo de paralaje del Sol para ese día y es la suma de los grados de latitud que distan entre el ecuador y los trópicos más la distancia que dista del trópico de Cáncer al lugar de Giza, 53.45 grados. Este es el ángulo de paralaje. Ahora bien, en el volumen 4 de Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, disertaciones sobre tiempo circular y tiempo lineal, modifiqué la fórmula dada por Cooper en 1960 para el cálculo de la declinación solar, pero para un año trópico de 364 días, según el estudio del zodíaco de Dendera, y no para 365.40 o 0.25 días de un año trópico según el heliocentrismo de la Santísima Madre Iglesia. Por lo que de los datos o del resultado derivado de esa ecuación podemos determinar el orto y el ocaso del Sol para cualquier número de día del año y nuestro lugar geográfico. Todo esto se da en el volumen 3 y en el volumen 4 de Geometría Sagrada. Por eso, cuando inicio el vídeo y termino, siempre os digo que recomiendo que lo adquiráis y que lo estudiéis, porque el conocimiento que puedo facilitar en los vídeos es ciertamente pequeño con respecto a lo que aparece en los 4 libros escritos. En este día es conocido que es la noche más larga del año. En el solsticio de invierno, que aquí en el hemisferio norte o en la península ibérica se celebra el día de San Juan, aunque el día de San Juan es el día 24, pero es la noche, disculparme, porque me he liado, disculpad un momento, son muchos datos. Estamos estudiando el solsticio de invierno, y el solsticio de invierno es la noche más larga del año. Estamos viendo que el Sol, desde que sale en su orto hasta que se pone, ha recorrido
superficie de la gran circunferencia que lo hace por la noche, porque cuando se oculta tiene este gran espacio de noche o de oscuridad hasta que vuelve a aparecer, es decir, solsticio de invierno, día más corto, noche más larga. Es en el solsticio de verano, en el hemisferio norte y en la península ibérica, que se celebra el día de San Juan, que es la noche más corta, que la vemos al norte la noche, y el día más largo, que lo vemos al sur. Esto que estamos viendo aquí es geometría solar, es estudiar los datos, las ecuaciones y las fórmulas, así como la trigonometría o los triángulos y la geometría necesaria para conocer los puntos astronómicos fundamentales del Sol. Amigos, la Luna es un astro ciertamente complejo. Estudiar la geometría lunar requiere de una gran cantidad de datos ciertamente inconmensurable, es ciertamente a veces inabarcable, pero fascinante. Y poco a poco, con el tiempo, iremos también introduciéndonos en lo que es la geometría lunar. Un dato muy importante, la fórmula del azimut facilitada en el volumen 3 de Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, la fórmula para el azimut, sirve igualmente tanto para calcular el azimut de los astros, de las estrellas, pero de las estrellas que se sitúan ancladas en la bóveda celeste, porque las estrellas tienen una declinación fija, es decir, están siempre situadas en el mismo lugar sobre la bóveda y tienen su orto y su ocaso con el mismo azimut. No así las estrellas errantes, puesto que vagan por el firmamento variando su declinación. Por lo tanto, la fórmula del azimut vale tanto para calcular el orto del Sol, de la Luna o de las estrellas. Esto significa que estos tres astros, Sol, Luna y estrellas, rotan en el mismo sentido verdadero y no aparente. Es decir, si tomamos una perspectiva de pájaro y nos situamos desde la perspectiva del gran arquitecto del universo, los movimientos de estrellas, luna y sol siempre es la misma, en el sentido de las agujas del reloj. El sol sale por el este y se pone por el oeste. Ahora, la perspectiva, el domo particular y la posición geográfica del observador en el planisferio hace que estos movimientos tengan otro movimiento aparente. Y esto es otra cosa de la que se hablará a futuro y que ahora pues no es el momento, pero sí en su relación a la fórmula del azimut, que os invito a que la estudiéis porque es ciertamente interesante. Nada más, amigos, voy a revisar un momento mis apuntes por aquí para ver que no me dejo nada, porque me gustaría pues no dejarme nada para que quedara completo el vídeo del Sol. Y bueno, pues creo que nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, darle al like, compartirlo con vuestros canales de Telegram, con vuestros amigos, con vuestros familiares, para que el esfuerzo, la dedicación, el trabajo que realizamos todos los compañeros que estamos dentro de la comunidad y todos vosotros que estáis ahí un poco más allá de las pantallas, se haga cada vez más tangible y que podamos recuperar la realidad de la dimensión en la que existimos y que podamos realmente hacer ver que las ficciones no son realidad y que la Tierra realmente no es como nos han enseñado o de la manera en la que nos han adoctrinado. Nada más, amigos, un fuerte abrazo y recordad de adquirir y estudiar los 4 libros de Geometría Sagrada de la Gran Pirámide. Saludos para todos.